El Lost King es uno de los principales antagonistas del nuevo DLC de Ark Lost Colony, pero cuando el mundo pereció y no quedó nadie para salvarlos, él tomó decisiones que nadie más estaba dispuesto a tomar, pagando un precio muy grande por ello. Es por eso que en este video te voy a explicar a grandes rasgos toda la historia de Lost Colony y Darius Anthem, para que entiendas cómo es que él se convirtió en el rey de una colonia perdida. Su historia comienza justo después de que la Tierra fuera arrasada por los titanes y la corrupción del elemento, que por cierto, un poco de ese contexto está en este video. Darius era un científico de la Federación Terran, una de las dos grandes facciones humanas que existieron en la Tierra. Esta facción se dedicó a poner en marcha el Proyecto Génesis, una nave colonial diseñada para transportar humanos y seres vivos hacia otro planeta, con condiciones similares a las de la Tierra, con el objetivo de volver a empezar de cero. Pero mientras esto sucedía, otra facción se encargó del mismo propósito, desarrollando las Arcas. Sin embargo, para que ambos proyectos pudieran funcionar correctamente, había un requisito indispensable, y era archivar la conciencia humana, es decir, guardar la mente, los recuerdos y la identidad completa de cada persona para preservarla y reutilizarla en el futuro. Así fue como nació el Códice de Engramas, o simplemente conocido como el Códex, con la esperanza de algún día transferirlos como nuevos habitantes de la nave de Génesis en un nuevo mundo. Las instalaciones que se encargarían de esto sería el Centro Científico de Arad Prime, el último gran bastión científico de la humanidad. Sin embargo, debido a los enormes dilemas morales y éticos que todo esto implicaba, esto se mantuvo en absoluto secreto. Y aquí es donde entra Darius Anthem. Darius era el científico de más alto rango y director de Arad Prime. Su función era crear y perfeccionar a la nave de Génesis, el Códex y la tecnología necesaria para almacenar y transferir las conciencias humanas hacia la nave. Toda la información genética, biológica y mental de la vida terrestre fue enviada a las estrellas. En teoría, la humanidad había sido salvada, pero había un detalle muy importante, y era que el Códex tenía una limitación fundamental, y era que quienes lo diseñaron y lo administraban no podían archivarse a sí mismos. Como Darius lo expresa de forma directa en sus notas, menciona que el creador no puede ser creado. Esto significa que tanto él como su gente jamás podrían viajar a la nave de Génesis, y su destino era quedarse en la Tierra, mantener Arad Prime operativa y sostener el sistema el mayor tiempo posible. Desde el inicio sabían que estaban condenados a quedarse atrás, pero aún así aceptaron su destino. Con los titanes libres y el elemento fuera de control, la Tierra se volvió inestable. El planeta dejó de girar tras la destrucción de la Luna, el clima colapsó y la superficie quedó completamente devastada. Arad Prime logró sobrevivir gracias a su aislamiento extremo y a un enorme domo energético que la mantenía oculta y protegida del exterior. Pero este mismo domo también los dejó incomunicados del mundo exterior, así que no podían pedir rescate ni saber qué había ocurrido exactamente en otras partes más lejanas del mundo. Con el paso del tiempo, los alimentos comenzaron a agotarse y la supervivencia a largo plazo se estaba volviendo insostenible. Darius comprendió que si quería mantener a su gente con vida, no tenía más opción que abandonar el refugio durante la noche. Fue durante una de estas expediciones cuando ocurrió el descubrimiento que cambiaría su forma de sobrevivir. Bajo el hielo antártico encontró una variante desconocida del elemento que no había sido descubierta antes, el elemento rojo. Tras experimentar con él en animales, descubrieron que aunque sí producía energía, no lo hacía al mismo nivel que el elemento azul, pero tampoco creaba nueva vida ni corrompía organismos como el púrpura. Su propiedad era distinta. El elemento rojo era capaz de prolongar y estabilizar la vida, además de mantener la temperatura corporal en condiciones extremas. Exactamente lo que necesitaban para sobrevivir en un mundo congelado. Gracias a esto, Arad Prime pudo mantenerse caliente, protegida y funcional durante largos periodos de tiempo. Pero el costo era brutal, porque el elemento rojo necesitaba biología viva como combustible, más específicamente, la sangre. Darius sabía que Arad Prime no tendría problemas para obtener este recurso,
ya que el Codex les otorgaría acceso prácticamente infinito a cuerpos clonados, y fue en este punto donde enfrentó la decisión más importante y más difícil de su vida: esperar a la extinción definitiva de la humanidad o sacrificar esa humanidad misma para continuar sobreviviendo. Darius eligió sobrevivir, así que comenzaron las biomodificaciones en humanos, introduciendo el elemento rojo en los cuerpos para poder empezar a resistir el frío, la oscuridad y el paso del tiempo. A la vez, también se crearon y modificaron criaturas para adaptarlas a este nuevo ecosistema bajo el domo. Cada clon extraído del Codex se convertía en combustible biológico. Cuando colegas, amigos y trabajadores presenciaban el horror de lo que estaba ocurriendo, muchos se opusieron a esto, porque aún creían que existían límites que no debían de cruzarse y que aún podía haber otra manera para sobrevivir. Pero para Darius, esas personas estaban condenando al resto. Con el tiempo, su desesperación dio paso a prácticas cada vez más extremas. Para ello, surgieron los Thralls y Neófitos, ejecutores de su voluntad encargados de reprimir a cualquier disidente. Finalmente, Darius se modificó a sí mismo más que a nadie, bajo una justificación bastante clara: un pueblo fuerte va a necesitar a un líder fuerte. Así fue como Darius Anthem se transformó en el Lost King. Durante siglos, Arad Prime sobrevivió creando horrores y monstruosidades bajo ese domo que los protegía. 1000 años antes de que ocurriera el final de extinción, una intrusa llegó a su reino, Mei Jin, una superviviente de los Arks que buscaba el Codex para traer de vuelta a 2 de sus seres queridos. Tras una dura batalla, el Lost King le dijo que le prometía devolver aquello que había perdido, siempre y cuando se uniera a él. Ella, a regañadientes, terminó aceptando. Darius la transformó y la convirtió en su reina, y por primera vez en siglos encontró algo que había perdido hace mucho tiempo: una persona con voluntad propia, pero a su vez, compañía. Mei Jin se convirtió en su ejecutora personal, su mano derecha por así decirlo, pero no en su esclava. Tras los eventos finales de extinción, cuando los titanes son derrotados por Ti y comienza la purga del elemento, las arcas empiezan a descender del cielo activando el protocolo de resiembra. Básicamente, la Tierra ahora empieza a sanar poco a poco en un proceso que duró aproximadamente unos 1000 años, según las cinemáticas del DLC. Tiempo después, emergiendo de los restos del arca de aberración que había caído del cielo, apareció Sir Edmund Rockwell, despojado de su forma aberrante, pero aún tenía elemento púrpura en su organismo y su mente. Esta comenzó a extenderse por todos los Colony. De hecho, tanto el rey como Rockwell descubrieron que ambos tipos de elemento podían anularse entre sí, desatando una guerra constante de territorios. Así que el rey ordenó a su ejecutora eliminar a la fuente de dicha corrupción, es decir, a Rockwell. Pero Mei Jin quedó gravemente herida en el proceso, terminando infectada por la corrupción morada. Rockwell, el mismo que había provocado esa contaminación, era el único capaz de curarla, así que Darius no tuvo otra opción más que negociar con él. A cambio de salvar a su reina, le ofreció a Rockwell lo único que jamás podía obtener por sí mismo, es decir, abandonar la Tierra y llegar a la nave de Génesis. Rockwell aceptó el trato y cumplió su parte. Durante esas conversaciones hablaron del protocolo de resiembra y de por qué no podían desactivar el domo, ya que el rey sabía de que si lo hacía, el protocolo de resiembra que estaba activado en las afueras de ahí terminaría eliminando todo lo que está adentro contaminado con el elemento rojo en Arad Prime, y bajo ninguna circunstancia podría abrir el domo ni acceder al exterior. Así que antes de partir, Rockwell hizo una última pregunta: ¿quién era la responsable de purgar el elemento del mundo? Y la respuesta le fue devastadora, porque la entidad conocida como The One Who Waits, es decir, aquella que espera, era la verdadera responsable, y cuando preguntó por el verdadero nombre, el rey perdido le mencionó que era Helena Walker. Rockwell, con tanta ira, fue teletransportado hacia la nave de Génesis mientras su odio se desataba. 1000 años después de los eventos de extinción, un nuevo clon de tu superviviente reaparece. No se sabe qué ocurrió con tu superviviente anterior, si ascendió, vivió una vida plena o regresó a algún arca para perecer ahí.
Lo único que Elena nos explica es que, aunque la Tierra ha purgado el elemento de la mayor parte del mundo, aún existe un lugar contaminado al que no ha podido acceder ese protocolo. Y ese es Arad Prime. Tu misión ahora es llegar ahí, eliminar la corrupción restante y abrir paso para que el protocolo termine lo que comenzaste hace 1000 años atrás. Si quieres saber más acerca del lore de Lost Colony, quieres conocer a un personaje de la historia de Ark o quieres entender algunas dudas o huecos argumentales, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.